Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, amigos que van a escuchar este segundo capítulo de Restaurando el Altar. Agradezco a todos los hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de estas redes sociales. Bendiciones para cada uno de ustedes. Lo único que nos motiva es ser un canal de bendición para cada hermano, cada hermana a través de la bendita y poderosa y santa palabra de nuestro Dios. Quiero también hacer una aclaración que en el programa pasado salió un nombre de Oseas y Oseas no tiene nada que ver con lo que estamos tratando, sino que se nos escapó. El que originó esto fue el sacerdote Esdras. Él fue el que convocó al pueblo a escuchar la voz de Dios, los rollos que estaban en las ruinas del templo. Así que con esta aclaración empezamos ya el segundo capítulo. Diciendo, hermanos en el Señor, de que Jesús también tuvo que cumplir con levantar su propio altar, a pesar de que Él era el Hijo de Dios, pero recuerde usted que Él se hizo hombre. Entonces, como tal, Él tenía que establecer y también tenía que dar a conocer que la palabra de Dios también se cumplía en Él. Así que voy a tocar algunas pinceladas nomás, cómo Jesús también siguió el ejemplo de que hoy día estamos transmitiendo restaurando el altar de Dios. Recuerde usted de que lo dije en el capítulo pasado, que esto se originó con Josué. Josué fue el que descendió al Jordán, sacó 12 piedras para poder levantar un altar en memoria y que pasaran las generaciones y preguntaran por qué está ese altar ahí, y era sencillamente para hacer un recordatorio que Dios en una forma poderosa abrió el Jordán. Entonces de ahí viene el altar. Y hermanos en el Señor, Jesús cuando inicia su ministerio, Él lo primero que hace para poder cumplir con lo establecido en la palabra, tuvo que ir al Jordán. Ahí estaba Juan el Bautista. Y recuerde usted la escena maravillosa que se provoca en el Jordán cuando Jesús viene descendiendo para poder ingresar ahí al Jordán, al río Jordán. Recuerden la expresión de Juan el Bautista. Él lo mira a la distancia e inmediatamente el Espíritu le da testimonio a Juan el Bautista y él exclama: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Bendito sea el nombre del Señor. Y hay una conversación entre Juan y Jesús, y que Juan le dice: «Señor, ¿por qué vienes a mí? Soy yo el que tengo que ser bautizado por ti». Y él le dice: «No, Juan, es para que se cumpla la palabra de Dios». Por eso, hermanos en el Señor, esta palabra tiene que hacer vida y tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Lo hizo Jesús, también tenemos que hacerlo nosotros. Y cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, dice que inmediatamente se escucha lo que le mencionaba en la semana pasada, el primer nombre, Rubén, ver al Hijo. Se siente una voz del cielo que dice: «He ahí mi Hijo amado». Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios los bendiga. Y después que Jesús sale del Jordán, dice la palabra del Señor que se va al desierto y se cumple la segunda piedra, que se llama Simeón. Él fue a orar al desierto. Recuerde que estuvo 40 días y 40 noches orando en el desierto, ayunando. Simeón, la segunda piedra para poder levantar Jesús su propio altar. Después viene, hermanos en el Señor, Leví. Leví significa, lo dije la semana pasada, juntarnos, reunirnos, convocarnos, que haya comunión. Y Jesús también, su ministerio fue eso. Porque cuando una vez se para Él frente al monte Jerusalén, Él dice: «¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta a los polluelos y no quisiste hacerme caso?» Bendito sea el nombre del Señor. Y como su pueblo le rechazó, nos convoca a nosotros, nos reunió a nosotros, hizo comunión con nosotros, nos reconcilió a nosotros con el Padre. Así que, hermanos en el Señor, Jesús también, Él levantó un altar. La palabra del Señor dice que también el altar de Judá, la piedra de Judá, también Él la levantó, porque siempre alabó al Padre en todo lo que Él hizo. Él en todas las expresiones dijo: «Yo alabo a mi Padre que está en los cielos». Entonces hay similitudes en esta palabra. Así que, hermanos en el Señor, espero en Dios de que Dios a nosotros nos bendiga. Si Jesús restauró el altar, vuelvo a decirte, estas son pinceladas, pero las 12 piedras en el ministerio de Jesús se cumplieron, las 12. Entonces, si Jesús levantó el altar, también es necesario que usted
y que yo, hermano querido, restauremos el altar. Vuelvo a decirlo, y aunque parezca majadero, no puede un altar ser manifestado si no está restaurado. No puede el poder de Dios actuar si el altar no está restaurado. Tiene que estar su altar y mi altar restaurado. Estas son pinceladas que di de Jesús. Pero ahora vamos a lo nosotros. La segunda parte de este tema, y esperando en el Señor que Dios nos dé la gracia. El altar suyo, el altar mío, tiene que tener una forma, tiene que tener un formato. ¿Y qué mejor formato es a la luz de la palabra bendita del Señor? Y por eso tomé este versículo, el verso número 32, que lo voy a dar a leer. Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Ahora, dice que Josué, él eligió las piedras. Después, cuando fuimos al monte del Carmelo, fue Elías quien escogió las piedras. ¿Y a usted? ¿A mí? ¿Quién nos escogió? ¿O estamos acá porque nosotros quisimos? La Biblia dice bien claramente, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso quiere decir, hermanos en el Señor, que usted, como piedra, como habla el apóstol Pedro, somos elegidos por Dios. Y voy a permitirme darle lectura a una palabra del Señor para que nos vaya confirmando lo que yo le estoy diciendo, que está en el segundo libro de San Pedro, en el capítulo número 2, versículo número 4 y 5. Dices, acercaos a Él. ¿A quién? A Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesús, pero dice el verso número 5, vosotros también, usted, mi hermano, mi hermana, yo, aleluya, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso quiere decir, hermano querido, que usted tiene la gran bendición de haber sido elegido por Dios. Aleluya, para que nosotros podamos ser piedras vivas en el altar de Dios para ofrecer sacrificios al Dios vivo, a ese Dios que tanto bien ha hecho nuestra vida. Entonces, partiendo de la base, usted y yo somos elegidos. No porque nosotros lo quisimos o lo buscamos, sino porque Él tuvo misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Podría haber escogido a Él piedras preciosas. Podría haber escogido a Él quizás metales lindos, preciosos, pero no, escogió piedras. Para que la gloria de Dios, vuelvo a decir, sea manifestada. Y dice la palabra del Señor, el verso número 33, dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había dado palabra de Jehová, diciendo a Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja. Nótese bien, alrededor colocó las 12 piedras bien ordenaditas, una tras otra, bien ordenaditas, las colocó ahí y posteriormente hizo una zanja alrededor del altar. ¿Qué significa esto, mi hermano querido, mi hermana querida? Significa simplemente que Dios a nosotros nos quiere apartar, que haya una separación. Aleluya. No tenemos comunión con el mundo. Nosotros salimos de allá, estamos en el lugar, aleluya, para ser usado por Dios. Dice la palabra del Señor que al hacer la zanja, el profeta Elías, es lo mismo que Dios hace con nosotros. Él provoca en nosotros, aleluya, que nadie nos pueda tocar, ni el mismo diablo nos puede hacer daño, si Él no lo permite. Entonces en esta tarde quiero decirte, créelo, alrededor de tu vida, alrededor de tu familia, alrededor de tu hogar, hay una zanja que separa lo malo con lo bueno, que separa el pecado con lo santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para eso es la zanja. Entonces, en su vida tiene que haber una zanja que separe, separación. Por eso dice la palabra del Señor que Dios nos llamó a santificación. Por eso dice la Escritura, sin santidad, santidad significa separación, sin santidad nadie verá a Dios. Hay muchos altares en la vida
Gente que se deja llevar por la emoción y hace, pero no tiene una separación. No se separan de lo mundano. Nunca terminan con las corrientes mundanas. Siguen, aleluya, con amistades. Siguen con personas que no son gratas ante la presencia de Dios. Y por eso Dios permite y permita que haya una zanja alrededor de su altar. Y dice la palabra del Señor: después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña. La leña, hermanos en el Señor, si hablamos de leña, vamos a hablar de madera. Y hablar de madera, indiscutiblemente, lo que se usa en este caso es la cruz. Eso quiere decir que la leña que tenemos que tener se llama cruz. La Biblia dice: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día y sígueme. Cuando hablamos de leña, hablamos de cruz, hablamos de madero, aleluya. Y ahí tienen que ser crucificados todos nuestros males, tienen que ser crucificados todos nuestros errores. Ahí tienen que ser crucificados todos nuestros egoísmos. Ahí tienen que ser crucificados en ese lugar todas nuestras vanidades. Todo lo que se llama pecado tiene que ser crucificado. Por eso el apóstol Pablo, él llegó a decir en Gálatas capítulo 2, verso número 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. No puede haber un altar de Dios si no hay una cruz. En su vida, hermano querido, tenemos que caminar con cruz. Vuelvo a decir, las piedras, la zanja, y tiene que estar la leña, el madero, tiene que estar la cruz sobre nuestras vidas. A través de la cruz, hermanos en el Señor, nuestras vidas son justificadas. Del caso contrario, no hay justificación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Posteriormente, hay algo bien sorprendente en esto, porque Elías estaba pidiendo a Dios por fuego, pero dice algo bien importante acá. Dice, y en el verso 34, y dijo: llenar 4 cántaros de agua, 4 cántaros de agua, y echarlo sobre el altar. Eso quiere decir que la leña iba a ser mojada. Eso quiere decir que las piedras iban a ser mojadas. Y eso quiere decir que la zanja también le iba a llegar el agua. Y no fueron tan solo 4 cántaros, sino que la orden del profeta fueron 12 veces. Lo repitió 3 veces. Eso quiere decir que quedó empapado en agua todo el altar. Y yo me imagino ahí la burla de los Baales, la burla de los profetas, la burla del rey Acab, como queriendo decir: este va a pedir por fuego y deja todo mojado. ¿De dónde va a sacar fuego en esa condición? El agua, hermanos en el Señor, significa palabra. Esta palabra. El agua significa palabra. Eso quiere decir que tu vida tiene que estar inundada de esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso alguien enseñó por ahí: la letra mata. Alguien enseñó por ahí que no había que buscar tanto porque eso destruía. Mentira del diablo. Dice la palabra del Señor que un pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por eso te invito a ti, hermano querido, hermana querida que me estás escuchando: sea amante de esta bendita palabra. Dice que todas las cosas van a pasar. Todo va a pasar. Cielo, tierra, todo lo que tus ojos pueden ver va a pasar. Pero esta palabra va a permanecer para siempre. Y si esta palabra es eterna, el que lleva la palabra también es eterno. Por eso te digo, hermano querido y hermana querida, escudriña las Escrituras, porque a través de ella parece que encontramos la vida eterna. Dice la palabra del Señor que la palabra del Señor es como lámpara que alumbra nuestro camino, es como el agua para el sediento. La palabra del Señor lo llena todo en la vida. Por eso el profeta, simbólicamente, él mandó a llenar 3 veces. Ya estaba todo empapado, porque tu vida y mi vida hoy día tenemos que estar empapados en la palabra del Señor. ¿De qué vive la gente hoy día? De lo que dice la noticia, de lo que dice la dueña del almacén,
¿De qué se alimenta la gente hoy en día? Del comentario, del chisme. Hermano querido, esta palabra es la que da vida. La palabra del Señor le dice a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra con que os he hablado. Entonces, hermano querido, la palabra tiene que ser fundamental. Te repito, el altar, las 12 piedras que lo hablamos en el capítulo anterior, posteriormente la zanja, la separación, ni una comunión con el diablo. Tercero, hermanos en el Señor, la leña tiene que ser con cruz. No arreglemos la palabra. Y la cruz significa abnegación, la cruz significa muerte, la cruz significa que el yo muera. Bendito sea el nombre del Señor. Y posteriormente la palabra. La palabra es fundamental en el tiempo en el cual estamos viviendo. Así que empápate de la palabra. El altar que construyó Elías fue empapado de la palabra. Incluso hasta la zanja que hizo, todo fue lleno con el agua que el profeta ordenó que se le echara. Así que también llénate de esta palabra bendita del Señor. El profeta Jeremías dice: yo comí del rollo de tu palabra. A mi paladar fue como miel, pero por dentro como que me dolía. Es así la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Posteriormente dice: de manera que el agua corría alrededor del altar, también se había llenado el agua de la zanja. Eso quiere decir que la palabra tiene que correr en nosotros, tiene que fluir. Por eso te digo, hermano querido, hermana querida, si alguien alguna vez te dijo que no leyeras mucho porque te hacía daño, te hacía mal, ¡cuán mentira del diablo! Esta palabra da vida. Los grandes avivamientos que pasaron en Israel fue a través de la palabra. El mismo avivamiento que tú lo puedes ver en el libro de Esdras fue a la luz de la palabra bendita del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo no recordarme esa palabra bendita cuando fueron a arrestar a Jesús? Y los alguaciles fueron a arrestarlo, le dijeron, lo escucharon hablar, y cuando después fueron a dar el informe a aquellos que hayan mandado a arrestar a Jesús, alguien dijo: jamás hombre alguno ha hablado como este, porque a través de este libro bendito hay virtud. Y esa virtud tiene que estar empapado en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que, el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, y ahí está la oración. Vuelvo a decir lo que te decía el capítulo anterior. Hay que hacer oración. Y dice: Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La oración importantísima, pero no es para que tú seas glorificado. La oración que hace Elías no era para que él fuera alabado o glorificado, sino que Elías dice bien claramente: para que tú, Señor, recibas la honra, para que tú, Señor, recibas la gloria, para que todos sepan el Dios que yo sirvo. De eso se trata esto. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la gloria, toda la honra siempre va a ser para Dios. Si tienes un altar restaurado, Dios va a hacer tremendas cosas a través de tu vida. Pero siempre la gloria, siempre la honra tiene que ser para Dios. No se le olvide ese detalle. Bendito sea el nombre del Señor. Conocemos tanta gente, tantos hombres que Dios los usó de una manera extraordinaria, pero se llenaron de vanagloria, se llenaron de ego. Aleluya. Y la gracia desapareció de sus vidas. Por eso, si estamos restaurando el altar de Dios y el día de mañana Dios se glorifica y se manifiesta en nuestro altar de una manera extraordinaria, recuerda que toda la gloria es siempre para Él, no es para ti. Hay hermanos en nuestras iglesias que no funcionan si no les sobamos el lomo. Hay hermanos en nuestra iglesia que no funcionan
si no son tomados en cuenta. Piensa esto, hermano querido, el Dios de la gloria te quiere usar a ti, pero cuando te use, la gloria es siempre para Él. Dice la palabra del Señor, ya voy a ir terminando, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Tercera parte, o sea, la última parte ya de este mensaje, tiene que haber presencia de Dios. El fuego de Dios tiene que llegar a tu altar. El bautismo del Espíritu Santo tiene que estar en ti. ¿Se acuerdan que te mencioné la historia de Juan con Jesús en el Jordán? Juan el Bautista le dijo, yo a la verdad bautizo por agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene que haber. Cumplimos esto, restauramos el altar y tenlo por cierto seguro que vas a ser un instrumento para la gloria bendita del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta ha sido la reflexión de esta tarde. Espero en mi Señor que si te ha gustado, bueno, Dios te bendiga. Te deseo una semana llena de bendiciones. Donde pongas la mano, ahí estará la bendición de Dios y lo que alcanza la planta de nuestros pies. Ese lugar es un lugar bendito para Dios. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere.